Mi padre me llamó fracasado por abrir un restaurante yo solo. Ahora que está lleno y genera dinero, quiere que se lo regale a su hijo favorito como si yo no hubiera hecho nada. Mi padre no llamó para felicitarme. Llamó cuando olió el éxito y decidió repartirlo como si ya le perteneciera. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar el nombre de mi hermano en su boca, como si todo hubiera estado preparándose para ese momento desde el principio. Mi padre siempre tuvo clarísimo quién de sus hijos merecía ser exhibido y cuál estaba ahí para soportar el peso de sus desprecios. Mi hermano pequeño era su apuesta segura, simpático, resolutivo, de esos que entran en una sala y en 10 minutos ya parecen de la familia de todos. Yo era otra cosa, el que se quedaba en la cocina con mi abuela mientras los demás hablaban en el salón. El que prefería aprender tiempos, salsas y fondos. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Antes que perder una tarde aparentando interés en planes que no le importaban. Para mi padre, eso no era vocación. Era una desviación, un fallo de carácter. Cada vez que decía que algún día abriría mi propio restaurante, ni siquiera fingía respeto. Soltaba una media sonrisa, de esas que ya venían cargadas de desprecio, y decía que si quería hundirme entre fogones, grasa y platos sucios, era cosa mía, que no pensaba mover un dedo, que montar un negocio sin una carrera, de verdad, era una estupidez propia de alguien como yo, alguien incapaz de elegir bien ni una sola vez. Nunca hizo falta que gritara demasiado. Lo suyo era peor. Iba dejando pequeñas heridas donde sabía que tardaban más en cerrar. Como el día en que le conté que había conseguido curro en una cocina de barrio mientras ahorraba para arrancar por mi cuenta, y él respondió, delante de todos, que vaya currículo me estaba montando, que si también pensaba poner que sabía pelar patatas sin cortarme. O aquella cena familiar a la que insistió en que fuera, solo para ponerse en pie, copa en mano, y felicitar a mi hermano por unas prácticas en una empresa importante mientras remataba, mirándome de reojo, que otros seguían jugando a ser chef. Yo por entonces enlazaba turnos dobles entre cocina y catering. Dormía mal. Comía cualquier cosa de pie, a deshoras. Tenía los nudillos agrietados, quemaduras recientes en los antebrazos, y esa sensación constante de ir siempre con 10 minutos de retraso respecto a mi propia vida. Pero había algo que no se movía. No tenía apoyo, no tenía red. No tenía a nadie diciéndome que iba por buen camino. Lo único que tenía era la certeza. Y a veces la certeza, cuando no te queda nada más, pesa más que cualquier ayuda. Cuando por fin reuní lo justo para alquilar un local pequeño en un barrio de Madrid, que casi nadie miraba 2 veces, no hice ningún anuncio. No hubo brindis, ni fotos, ni discursos. Solo se lo conté a mi madre. Ella fue la única que nunca me habló como si mi sueño fuese una vergüenza. Sin montar escena, sin intentar colgarse ninguna medalla, apareció con ropa vieja para ayudarme a pintar, cosió manteles con telas que había guardado años, y empezó a acompañarme al mercado de madrugada para elegir género antes de que amaneciera del todo. Nunca me decía, vas a conseguirlo. Simplemente estaba. Y a veces, eso sostiene más que cualquier frase. El local era humilde. Paredes castigadas, una cocina ajustada, una estufa prestada que hacía un ruido raro al encenderla. Pero tenía algo que no había encontrado en ningún otro sitio. Tenía verdad. En aquel espacio pequeño, con olor a pintura reciente y caldo reduciendo a fuego lento, sentí por primera vez que estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Algo que llevaba mi pulso. Monté una carta corta, sin adornos, con platos nacidos de todo lo que había aprendido junto a mi abuela. Guisos espesos. Arroces que llenaban la mesa antes que el plato. Carnes cocinadas despacio, con su propio jugo convertido en salsa. Y una salsa picante que me obsesionó durante meses, afinándola en silencio, probando una variación, quitando media cucharada, cambiando un tiempo, volviendo a empezar. Cada detalle estaba pensado. La carta escrita a mano, la música bajita al mediodía, un poco más viva por la noche, la forma de emplatar sin disfrazar la comida. Quería que quien entrara sintiera algo reconocible aunque no supiera explicarlo.
Los primeros meses fueron una paliza. Había días en los que apenas entraban 2 mesas, y yo hacía cuentas con el pecho apretado, mirando facturas como si las cifras pudieran cambiar por cansancio. Un proveedor fallaba, un cliente protestaba por puro vicio, un frigorífico decidió estropearse una víspera complicada. Hubo noches en las que cerré tarde, fregué solo, me senté 5 minutos en la barra vacía y me repetí lo mismo, como un tic. Aguanta una semana más, una semana más, una semana más. Y entonces empezaron a pasar cosas pequeñas. Una pareja volvió 3 veces en la misma semana para pedir exactamente lo mismo. Una señora mayor probó la sopa, dejó la cuchara, me miró unos segundos de más y dijo en voz baja que sabía a casa de verdad. Un vecino empezó a recomendar el sitio, luego otro. Después vinieron familias enteras, gente del barrio, personas que llegaban porque alguien les había dicho, ve, pero reserva, sin anuncios, sin campañas, sin nadie moviendo hilos, solo el boca a boca, solo el trabajo. El comedor empezó a llenarse. Tuve que contratar a 2 personas para no hundirme. Improvisé una pequeña terraza, rechacé reservas por falta de espacio. Y por primera vez en mucho tiempo, noté algo peligroso creciendo dentro de mí. Orgullo. No euforia. No alivio. Orgullo. El justo para respirar distinto. Fue entonces cuando sonó el teléfono y apareció su nombre en la pantalla. No llamó para decir que se había equivocado. No llamó para preguntar cómo lo había logrado. Llamó con esa voz suya, firme, lenta, esa forma de hablar que siempre usaba cuando se sentía con derecho a ordenar la vida de los demás. Dijo que ya había visto que el restaurante estaba despegando y que tocaba poner las cosas en su sitio. Así lo dijo. En su sitio. Según él, el negocio no era solo mío, porque él formaba parte de mis raíces, porque sin la familia, yo no sería quien era. Y después llegó a donde quería llegar de verdad. Soltó que lo más lógico, lo más justo, era dejar el restaurante en manos de mi hermano, que estaba desperdiciado en una oficina, que con su perfil, con su presencia, con su manera de tratar a la gente, sabría llevar el local a un nivel mucho más profesional. No respondí. Me senté frente a la barra y miré el comedor vacío de aquella hora, las mesas que mi madre había vestido, la cocina donde me había dejado la espalda, la puerta por la que había entrado cada cliente ganado a pulso. Pensé en las madrugadas, en las quemaduras, en los fines de semana perdidos, en todo lo que había tragado sin devolver una sola palabra. Y él, al otro lado, hablándome de sacrificio familiar como si hubiera aportado algo más que desprecio. Siguió insistiendo. Dijo que así todos quedaríamos bien, que no montara un drama, que debía entenderlo como un gesto de unidad. Entonces comprendí algo. Mi padre no había llamado porque estuviera orgulloso. Había llamado porque por primera vez veía algo en mí que podía arrebatarme, y colgué sin decir una palabra. Me temblaban las manos, no de miedo, de rabia. En ese momento entendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Para mi padre yo siempre iba a valer menos. Y ahora que por fin tenía algo que funcionaba, algo que de verdad tenía valor, su forma de no reconocerlo era intentar quitármelo. Como si destruir mi mérito le resultara más fácil que admitir que se había equivocado conmigo. Pero si de verdad pensaba que yo iba a ceder, estaba a punto de descubrir que esa etapa ya se había terminado. Esta vez no iba a callarme. Actualización 1. Han pasado unos 3 meses desde aquella llamada. Al principio pensé que quizá todo quedaría ahí, en una amenaza absurda nacida del ego herido de mi padre. Creí que, con un poco de distancia, se le pasaría. Me equivoqué. Subestimé hasta dónde podía llegar su necesidad de control. Lo que empezó como una exigencia ridícula, terminó convirtiéndose en una campaña silenciosa, constante y bastante calculada para empujarme a entregar el restaurante sin tener que volver a pedírmelo de frente. Todo empezó con comentarios en las reuniones familiares. Yo casi siempre las evitaba por salud mental, pero seguían haciéndose como si nada. Mi madre, incómoda, me contaba luego lo que se decía, que mi padre repetía frases como, «A este chico se le ha subido el éxito a la cabeza», o, «Si no le hubiera inculcado disciplina, no sabría ni pelar una patata». Decía que el restaurante era, en parte, mérito suyo, que si yo había llegado hasta ahí era por los valores con los que me había criado,
Lo decía con una seguridad insultante, como si no hubiera estado ausente cada vez que más lo necesité. Después llegó el segundo paso. Y ahí ya dejó de ser sutil. Empezó a convencer a varios familiares de que lo justo era que el negocio familiar, porque así lo llamaban ahora, pasara a manos más hábiles, como si aquello fuera una herencia compartida y no un proyecto levantado por mí, con mis horas, mi dinero y mi desgaste. Y por supuesto, el único nombre que repetían era el de mi hermano. Él, como era de esperar, no hizo nada por frenar esa idea. Al contrario, empezó a acercarse al local de una forma estudiada, disfrazando sus visitas de interés fraternal. Aparecía en horas flojas, cuando había menos movimiento. Se sentaba en una mesa del rincón, pedía un café o una empanadilla y me lanzaba preguntas aparentemente inocentes sobre cómo funcionaba todo por dentro. ¿Quién te lleva la contabilidad? ¿Y si te pones enfermo? ¿Quién se queda al mando? ¿Has pensado en ampliar? Preguntas normales, sí. En otro contexto, incluso útiles. Pero no era el qué, era el cómo. La forma en que me miraba mientras las hacía. Como si no tuviera curiosidad, sino cálculo. Como si ya estuviera midiendo algo. Como si no estuviera observando mi restaurante, sino evaluando una futura propiedad. Y eso me revolvía el estómago. Lo más grotesco vino después. Un martes por la tarde, cuando ya estábamos prácticamente cerrando, se presentó y me pidió 5 minutos para hablar. Solo 5. Lo dijo con ese tono suave que usa alguien cuando quiere venderte una trampa como si fuera una oportunidad. Me dijo que había hablado con papá y que los dos creían que lo mejor para todos era que él se encargara de la parte administrativa mientras yo seguía con la cocina. Según él, era el equilibrio perfecto. Yo era el artista, el que entendía el sabor, el producto, los platos. Él, en cambio, tenía visión empresarial. Yo te ayudo a crecer, tú te concentras en lo tuyo y todos ganamos. Lo soltó así, tranquilo, como si estuviera haciéndome una oferta generosa. Como si quedarse con la gestión, el control y las decisiones importantes mientras yo me quedaba pegado a los fogones fuese un reparto justo. Me contuve con toda la fuerza que tenía. No le grité, no le insulté, no le di ese gusto. Solo le dije que no necesitaba un socio, y mucho menos uno impuesto por alguien que nunca creyó en mí. Se quedó mirándome unos segundos. No discutió, no insistió. Pero en su cara había algo peor que la rabia. Una calma rara, como si aquello no hubiera terminado allí. Esa noche cerré solo. Apagué las luces una por una. Fui pasando el trapo por las mesas vacías sin prisa, notando cómo el silencio del local pesaba distinto. Me serví un café frío que había quedado del turno y me senté en la misma silla donde, 3 años antes, me había imaginado todo aquello. El restaurante abierto. La gente entrando, el sonido de los platos, la cocina viva. Lo que entonces parecía lejano ahora estaba delante de mí. Y justo por eso, por tenerlo tan cerca, entendí el peligro con una claridad casi desagradable. Ellos no iban a detenerse, iban a seguir presionando, manipulando, mintiendo. Iban a seguir disfrazándolo todo de preocupación familiar hasta conseguir que yo pareciera el malo por no ceder. Me conocían bien. Sabían que siempre había preferido el perfil bajo, que detestaba el conflicto, que muchas veces, por no romper la armonía, me había tragado cosas que me hacían daño. Y precisamente por eso estaban avanzando. Porque contaban con que yo, tarde o temprano, me cansara antes que ellos. Ahí entendí que tenía que cambiar de estrategia. Al día siguiente, sin decírselo a nadie, pedí cita con un abogado. Era amigo de un cliente habitual que me había ofrecido ayuda tiempo atrás, cuando yo apenas estaba arrancando. Le conté todo. Cómo había montado el restaurante, qué tipo de sociedad tenía, los contratos con proveedores, los documentos que acreditaban que el control de la operación era completamente mío. Revisó todo con calma y, al final, me felicitó por lo bien que lo tenía organizado. Pero también me lanzó una advertencia que se me quedó grabada. Esto no es solo legal, esto es emocional. Y cuando la familia mete presión, los papeles pueden convertirse en armas o en escudos, según cómo los uses. Con su ayuda, empecé a blindarlo todo aún más. Registré formalmente el nombre del restaurante como marca. Reforcé cláusulas internas para proteger la propiedad intelectual del menú. Dejé por escrito límites muy claros en los contratos laborales.
También redactamos una carta en la que quedaba expresamente establecido que cualquier intento de alterar la dirección, el concepto o la gestión del local sin mi consentimiento sería una vulneración directa de mis derechos como fundador y único propietario. Era algo simbólico, sí, pero también era una línea. Una de esas líneas que, cuando por fin las trazas, ya no se borran con una llamada ni con una cena familiar. Guardé la carta en una carpeta física. Hice otra copia digital. Revisé todo 2 veces. No pensaba montar un espectáculo. Pensaba aguantar mejor que ellos. Y durante esas semanas hice justo eso. Mientras mi padre seguía moviendo hilos y mi hermano buscaba huecos por donde meterse, yo me aferré al único sitio donde de verdad tenía el control. Mi restaurante, mi trabajo, lo único que nunca me regalaron. Durante esas semanas me dediqué más que nunca al restaurante. Pasaba prácticamente todo el día en el local, no solo cocinando, también afinando procesos, formando al personal y reforzando cada parte de la estructura para que nada dependiera del azar. Si ellos iban a seguir intentando moverme el suelo, yo iba a asegurarme de que cada ladrillo estuviera firme. Sabía que no se iban a detener, pero también sabía otra cosa. Mientras yo tuviera la cabeza fría y el negocio bien ordenado, no había forma de que me arrinconaran. Incluso hablé con varios proveedores clave. Lo hice con calma, sin dramatizar, pero dejando clara una petición. Discreción absoluta si alguien intentaba negociar a mis espaldas o sonsacar información que no le correspondía. Todos me prometieron lealtad, no por miedo, tampoco porque yo les pagara más que otros, sino porque sabían perfectamente cómo trabajaba. Sabían que cumplía, que no jugaba sucio, que trataba a la gente con respeto y que, cuando daba mi palabra, se sostenía sola. Eso, en este sector, pesa más de lo que muchos creen. Lo más difícil de todo, sin embargo, no fue blindar el negocio. Fue mirar a mi madre. No porque me reprochara nada. Nunca lo hizo. Precisamente por eso dolía más. Un día la vi sentada al fondo del restaurante, removiendo una sopa que ya se había enfriado. Lo hacía sin hambre, casi por costumbre. Me acerqué y sin levantar la vista me dijo: «No sabes lo que duele ver a los hijos pelear así». Le tomé la mano y le respondí que yo no estaba peleando, que solo me estaba defendiendo. Ella no contestó. Se quedó en silencio unos segundos, se levantó despacio, me besó en la frente y se fue. Ese gesto se me quedó clavado, y a partir de ahí me hice una promesa muy simple. No iba a permitir que me arrebataran lo que había levantado con tanto sacrificio. Si ellos querían guerra, no iba a darles el espectáculo que esperaban. No iba a gritar, no iba a caer en provocaciones, pero sí iba a demostrarles algo que llevaban años negándose a ver, que el hijo al que siempre llamaron fracasado era mucho más fuerte de lo que imaginaban. No con palabras, con hechos, con estructura, con inteligencia, y con un silencio que pesara más que cualquier discurso. Actualización 2. Ya habían pasado 9 meses desde aquella primera llamada. 9 meses desde que mi padre, con toda la arrogancia del mundo, me exigió que entregara mi restaurante como si fuera un objeto suyo, algo que podía repartir entre sus hijos cuando le diera la gana. 9 meses de tensión contenida, de silencios espesos en reuniones familiares, de visitas inesperadas de mi hermano, de comentarios malintencionados que iban pasando de boca en boca entre primos, tías y conocidos, que ni siquiera se habían dignado a pisar el local una sola vez desde que abrí. 9 meses en los que, lejos de doblarme, seguí trabajando con la misma obsesión del principio, solo que esta vez con algo distinto. Ya no era solo convicción, era firmeza, la de alguien que por fin había dejado de tener miedo a poner límites. Y mientras ellos seguían con su juego, el restaurante hizo exactamente lo contrario de lo que seguramente esperaban. No se frenó. Explotó. Empezamos a aparecer en reseñas gastronómicas independientes, en cuentas de Instagram con miles de seguidores, y en blogs de comida que hablaban tanto de los platos como del ambiente íntimo y familiar del sitio. No hubo publicidad pagada, no hubo campañas de marketing. Todo fue por recomendación. Boca a boca. Gente que venía, probaba, volvía y traía a otros. Siempre he valorado más eso que cualquier estrategia fría diseñada desde una oficina. Con ese crecimiento llegó una oportunidad que durante mucho tiempo me había parecido demasiado grande incluso para pensarla. Abrir una segunda sucursal.
Al principio dudé. No quería perder el control. No quería sacrificar calidad por crecer demasiado rápido. No quería convertirme en uno de esos sitios que se expanden justo cuando empiezan a funcionar y se vacían por dentro. Pero la realidad estaba delante de mí. Teníamos lista de espera casi todas las noches. Había clientes que cruzaban media ciudad solo para probar esa carne en salsa oscura que se deshacía sola, o la limonada de panela con hierbabuena que, según ellos, no sabía igual en ningún otro sitio. Era el momento. O quizá no volvería a hacerlo. Elegí un local en una zona de Madrid que estaba creciendo mucho, más amplio, con terraza, con cocina abierta. Todo se pagó con mis ahorros, sin préstamos, sin favores, sin familia. Lo hice como había hecho todo desde el principio, a mi ritmo, despacio, cuidando cada detalle y sin dejar de trabajar ni un solo día en la sede original. Cuando abrimos, organicé una inauguración pequeña, sin lujos ni postureo. Música en vivo. Algunos platos gratis para los primeros en llegar, y una exposición de fotos con la evolución del restaurante desde sus primeros días, cuando apenas tenía 4 mesas, paredes desgastadas y más fe que certezas. Vinieron amigos, vecinos, empleados y varios clientes antiguos que, con el tiempo, se habían vuelto casi parte del lugar. Sabían dónde se guardaban las cosas, conocían mis silencios y notaban cuándo algo iba bien o mal, sin que yo dijera una palabra. De mi familia solo fue mi madre. Llegó con un bizcocho casero entre las manos. Me abrazó largo, como si quisiera sujetar algo más que mi cuerpo, y me dijo muy bajito: «No te imaginas lo orgullosa que estoy de que hayas llegado hasta aquí sin deberle nada a nadie». No hizo falta que dijera más. Con eso bastaba. Pero en esta historia la tranquilidad nunca dura demasiado. A las pocas semanas de abrir la segunda sucursal, mi hermano volvió a aparecer. Y esta vez ya no traía esa curiosidad disfrazada de buena voluntad que usaba al principio. Venía con otra cosa, con una mezcla de amabilidad impostada y seguridad ensayada que se notaba incluso antes de que abriera la boca. Se presentó en el nuevo local con un café de cadena en la mano, como si con eso ya pudiera fingir que pertenecía al sitio, y me pidió hablar en privado. Me llevó hasta una de las mesas del fondo y fue directo al grano. Me dijo que ahora sí estaba preparado para formar parte del negocio, que había hecho unos cursos cortos de administración gastronómica, que tenía contactos en redes sociales y que conocía a alguien capaz de hacernos un vídeo publicitario por muy buen precio. Lo presentó como una especie de fusión de talentos. Él se ocuparía de la imagen, la expansión y los convenios, mientras yo seguía cocinando. Me lo dijo como si estuviera ofreciéndome algo enorme, casi como si entrar en un proyecto que no había construido fuera un gesto generoso por su parte y no una apropiación disfrazada. Lo dejé hablar hasta el final. No lo interrumpí. No le facilité ni una sola reacción. Cuando terminó, le agradecí el entusiasmo con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Luego le pedí que subiera conmigo a la oficina, un espacio pequeño en la segunda planta del local, con un escritorio sencillo, un par de sillas y una pizarra llena de anotaciones sobre pedidos, turnos y proveedores. Abrí una carpeta que llevaba meses preparada y le enseñé, uno por uno, los documentos de constitución de la empresa, el registro de marca, los contratos firmados con empleados y las cláusulas internas que protegían la identidad del restaurante. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. En todas y cada una de aquellas hojas aparecía mi nombre. No había copropietarios, no había vacíos legales, no había ni una rendija por la que pudiera colarse. Los fue revisando uno a uno, con el gesto cada vez más tenso. No hizo comentarios, no intentó bromear. Solo pasaba las hojas como si esperara encontrar un fallo, una omisión, cualquier error que le permitiera agarrarse a algo. No encontró nada. Al final levantó la vista y dijo: «Entiendo. No hay mucho que pueda hacer, ¿verdad?». La frase sonó casi tranquila, pero no lo era. No era una rendición sincera. Era otra cosa, una advertencia camuflada. Como si me estuviera diciendo que, si no podían entrar por la puerta legal, buscarían otra manera. Y no tardé en comprobar que era exactamente eso. Pocas semanas después, mi padre empezó a dejarse caer por el restaurante original con una frecuencia extraña. Ya no iba como cliente, ni siquiera fingía interés por la comida.
Se sentaba en una de las mesas del fondo y observaba. No pedía nada, no hablaba conmigo, no saludaba a los camareros. Se limitaba a mirar. A veces sacaba una libreta y escribía algo. Otras veces cogía el móvil y grababa fragmentos del local, del servicio, del movimiento de la cocina. Era la clase de presencia que no hace ruido, pero cambia el aire de una sala. Un día me acerqué y le pregunté sin rodeos qué estaba haciendo. Me respondió que quería entender por qué ese sitio funcionaba tan bien. Se lo dijo casi en voz baja, como si la pregunta fuera inocente. Yo le contesté que funcionaba porque la gente notaba que allí había verdad, que eso no se copiaba, no se fingía, no se imponía. Me sostuvo la mirada unos segundos, hizo un gesto ambiguo con la cabeza y se fue sin añadir nada más. Fue ahí cuando entendí que ya estaba bien de seguir aguantando en silencio, esperando a que se cansaran. Aprovechando que la nueva sucursal estaba funcionando y que los números por fin nos daban margen para hacer algo más grande, organicé un evento interno. Invité a todo el equipo, a varios amigos cercanos, a aliados del negocio y a un par de clientes de esos que habían estado desde casi el principio. No era una fiesta para aparentar, era un gesto calculado. En mitad del brindis cogí el micrófono y conté, por encima, la historia del restaurante. ¿Cómo había empezado? ¿Con quién? ¿Qué significaba para mí? Hablé poco, lo justo. Y al final, proyecté en una pantalla imágenes de contratos, firmas, registros y archivos escaneados con fechas y sellos. No lo hice para presumir. Lo hice porque sabía que tarde o temprano alguien iba a intentar decir que yo me había apropiado de algo que no era mío, o que me había beneficiado de una supuesta estructura familiar. Quería dejar claro, delante de testigos, que ese restaurante era mío. No solo por los papeles, también por todo lo que había puesto en él desde el primer día. Mi padre y mi hermano estaban allí. Mi hermano no fue capaz de sostenerme la mirada. La bajó casi de inmediato, como si por fin hubiera entendido que aquello no era un juego, que no podía seguir reclamando el esfuerzo ajeno solo porque durante años le dejaron creer que todo podía terminar cayéndole en las manos. Mi padre, en cambio, se quedó inmóvil, con una expresión cerrada, dura, casi de piedra. No aplaudió, no sonrió, no hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como orgullo. Al terminar, cuando la gente ya empezaba a moverse y las conversaciones se mezclaban con el ruido de las copas, se me acercó y me dijo en voz baja, «Ya veo que no vas a ceder». Le respondí que no iba a ceder, y que lo que más dolía de todo aquello no era que intentaran quitarme algo que era mío. Lo que más dolía era que nunca se les hubiera ocurrido celebrarlo conmigo. Porque en el fondo no les dolía quedarse fuera del proyecto. Lo que realmente les dolía era que yo hubiera conseguido levantarlo sin ellos. Después de esa noche, supe que la guerra silenciosa, al menos en su forma más bruta, había terminado. Ya no iban a intentar quedarse con nada por la fuerza, porque a esas alturas ya sabían que era imposible. Pero también entendí otra cosa, que eso no significaba paz, solo significaba un cambio de fase. Una etapa más sutil, más hipócrita, más hecha de sonrisas tensas y distancias irreparables. El daño ya estaba hecho, y yo tenía clarísimo que mi restaurante no era solo mi trabajo, era mi trinchera, mi bandera, y nadie, absolutamente nadie, iba a tocarlo sin consecuencias. En esa etapa ya no solo había conseguido que las dos sedes mantuvieran una clientela estable y leal, también había recuperado algo que durante años me faltó por dentro, mi propio respeto. No hablo únicamente del reconocimiento de quienes se sentaban a comer o del equipo que trabajaba conmigo cada día. Hablo de esa sensación íntima de poder mirarme sin rebajarme. Porque después de demasiado tiempo viviendo bajo juicios ajenos, por fin empecé a entender que no hacía falta ocupar el lugar del elegido para convertirse en alguien valioso. Lo más inesperado fue descubrir que, mientras el proyecto se asentaba, yo también estaba cambiando. Y no era una transformación nacida del dinero ni de la buena racha. Venía de otro sitio, de una lucidez que antes no tenía. Durante mucho tiempo avancé con una especie de fuego amargo dentro. Todo lo que hacía estaba atravesado por la urgencia de demostrar algo. Que mi padre se había equivocado conmigo, que mi hermano no estaba por encima de mí,
que yo también tenía peso aunque me hubieran hecho sentir lo contrario durante media vida. Pero poco a poco, ese impulso dejó de gobernarlo todo. Lo noté en cosas pequeñas, pero muy claras, en la manera en que el personal hablaba del restaurante cuando no creían que yo estuviera escuchando. En mensajes de clientes que no hablaban solo de la comida, sino de lo que les removía por dentro. En personas que me escribían para decirme que un plato les había devuelto un recuerdo de infancia, o les había acompañado justo en uno de esos días en los que uno necesita algo más que comer. Y ahí comprendí lo esencial. Aquello ya no giraba alrededor de ellos. El restaurante había dejado de existir como respuesta. Ya no era una réplica contra nadie. No era una prueba lanzada a la cara de mi padre, ni una competición silenciosa con mi hermano. Era algo mucho más limpio. La evidencia de lo que podía construir cuando dejaba de perseguir aprobación y simplemente trabajaba desde lo que sabía hacer. Desde esa claridad, empezó a tomar forma otra idea. Ya no me bastaba con que el restaurante siguiera creciendo. Quería que tuviera un alcance más profundo, que no sirviera únicamente para llenar mesas, sino también para abrir caminos. Empecé entonces a dar vueltas, en silencio, a un proyecto de becas para chavales con interés real por la cocina, pero sin recursos para poder formarse. Lo hablé con varias personas de confianza, busqué una fórmula sencilla, sostenible y útil. Y después de unos meses terminé armando una iniciativa que me ilusionaba incluso más que una nueva apertura. Un fondo alimentado con un porcentaje fijo de los beneficios mensuales de las 2 sedes, pensado para cubrir formación técnica, cursos de cocina y materiales para jóvenes del barrio con talento y pocas oportunidades. No quise contarlo en cuanto estuvo listo. Prefería esperar al momento adecuado. Quería que el anuncio tuviera un valor simbólico, que no sonara a gesto improvisado ni a maniobra de imagen. Por eso decidí hacerlo coincidir con el aniversario del primer restaurante. La celebración fue sencilla, pero muy cargada de emoción. Cerramos el local durante un día entero. Llenamos el espacio con fotografías de los comienzos, vídeos del primer año y mensajes escritos a mano por clientes y trabajadores. Invitamos a personas que habían estado presentes desde la etapa más frágil, desde aquel repartidor que una vez me dejó su carro de carga cuando todavía funcionábamos a base de favores puntuales, hasta la mujer de la frutería que siempre me guardaba género bueno a precio de barrio. Había música suave, conversaciones cercanas, un ambiente de esos que no necesitan adornos para sentirse verdaderos. Y cuando tocó hablar, agarré el micrófono con un leve temblor en las manos, y esa presión en la garganta que aparece cuando uno sabe que va a decir algo que le pesa desde hace tiempo. Expliqué cómo había nacido todo. Hablé de lo que supuso levantar aquel sitio desde cero, de lo que costó mantenerlo en pie, no solo en horas, dinero y esfuerzo, sino también por dentro. Y sin señalar a mi familia de forma directa, hablé de lo complicado que resulta seguir creyendo en uno mismo cuando quienes más cerca están son precisamente los primeros en sembrarte dudas. Dije que no todo el mundo tiene una red que lo sostenga, pero que a veces, si uno resiste solo el tramo más duro, la vida termina cruzándolo con personas que sí empujan en la dirección correcta. Y entonces, presenté el programa de becas. Expliqué que el restaurante me había devuelto mucho más de lo que yo esperaba cuando lo abrí, y que había llegado la hora de transformar una parte de todo eso en oportunidades para otros. La reacción fue inmediata. El aplauso se alargó más de lo habitual. Fue cálido, sincero, de esos que no se fingen. Y en medio de ese momento sentí algo que me golpeó por dentro con una calma extraña. Por fin había conseguido convertir tantos años de dolor en algo que podía servirle a alguien más. Lo que no tenía previsto era ver a mi hermano allí. Había aparecido solo, sin avisar, y se había mantenido durante todo el acto en la parte de atrás, sin hacerse notar. Cuando terminé, se acercó con una expresión difícil de interpretar. Me dio un abrazo breve, algo torpe, y me dijo que quería hablar conmigo con más calma sobre el proyecto. Mi primera reacción fue desconfiar. Pensé que quizá estaba buscando otra forma de acercarse a algo que no le correspondía. Pero siguió hablando, y había en él una honestidad que no le había visto antes. Me dijo que, desde que todo se había enfriado entre nosotros, había empezado a replantearse muchas cosas, que por primera vez se había parado a mirar de verdad el trabajo que yo llevaba años haciendo, que ahora entendía que aquello no había sido un juego, ni una fase, ni una racha de suerte.
Después me pidió perdón. No fue una disculpa grandilocuente ni perfectamente construida, pero sí lo bastante limpia como para sentirse real. También añadió que no pretendía meterse en el restaurante, que sabía que ese sitio ya no le correspondía, pero que, si yo quería, le gustaría colaborar en la parte logística del programa de becas. Tú eres el alma de esto. Yo podría ayudarte a que se sostenga bien. Eso fue exactamente lo que me dijo. Acepté, pero no porque bajara la guardia. Tampoco por nostalgia. Lo hice porque entendí que, si iba a estar cerca, prefería que fuese dentro de unos límites definidos por mí, y no moviéndose por fuera, en silencio, como antes. Así que dejé las condiciones claras desde el principio. Nada de intervenir en el funcionamiento del restaurante, nada de relación con proveedores ni con el personal, y cualquier decisión vinculada al programa de becas tendría que pasar antes por mi visto bueno. Aceptó al instante, y para mi sorpresa, durante los meses siguientes estuvo a la altura. Se implicó de verdad en el programa. Organizó la parte estructural, visitó centros educativos, revisó perfiles y eligió aspirantes con bastante criterio. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a verlo de otra forma. No como el preferido de siempre, no como el hijo al que todo le caía hecho, sino como alguien que, al fin, estaba intentando ganarse un sitio trabajando. Mi padre, en cambio, no hizo ni un solo comentario sobre el evento. Estaba invitado como cada año, pero decidió no aparecer. Mandó recado a través de una tía diciendo que tenía otros compromisos y que esperaba que todo hubiera salido bien. No me sorprendió. Era exactamente lo que esperaba de él. Lo que sí cambió fue lo que pasó una semana después. Se presentó en el restaurante, pero esta vez no entró como solía hacerlo antes, con ese silencio incómodo y esa forma de mirar como si estuviera evaluando algo que le pertenecía. Llegó con un tono más templado, casi prudente. Me pidió sentarse un momento conmigo. Dijo que había visto en redes el anuncio del programa y que, aunque no fuera algo que pensara reconocer abiertamente, sentía algo parecido al orgullo. La frase le duró poco. A los pocos minutos, casi como si lo soltara sin querer, volvió a sacar el mismo tema de siempre. Deslizó la idea de tener una participación, aunque fuera simbólica, en el restaurante. Dijo que, por todo lo vivido, por la historia compartida, por el peso del apellido en el cartel, sentía que alguna parte de él debería estar representada allí. Le respondí sin levantar la voz, pero sin dejar espacio para la duda. Le dije que no pensaba mentirle ni suavizarle nada, que ese restaurante no había salido adelante gracias a él, sino a pesar de él. Que sí, había aprendido mucho durante todo el proceso, pero sobre todo había aprendido a proteger lo que era mío, que ya no perseguía su aprobación, y que, aunque reconocerlo me doliera, tampoco la necesitaba. Le ofrecí un café, se lo bebió en silencio, y se marchó. Desde entonces no volvió a sacar el asunto. A veces pasa por el local, se sienta un rato, observa el movimiento y luego se va sin decir demasiado. No sé qué se le pasa por la cabeza cuando mira todo eso. Y sinceramente, ya no me importa lo suficiente como para perder el sueño por ello. El restaurante sigue avanzando. El programa de becas ya ha sacado a sus primeros alumnos. Y yo, por primera vez, tengo la sensación de que todo lo que viví no sirvió solo para dejarme cicatrices o para convertirme en una historia de resistencia. Sirvió también para abrir camino a otros, para que más personas puedan construir y contar su propia historia. Actualización 4. 1 año y medio después de abrir la segunda sede, y 6 meses después de poner en marcha el programa de becas, mi vida ya no se parecía en nada a la de antes. Lo que en su día fue un proyecto solitario, sostenido a duras penas con cansancio, insomnio y pura terquedad, se había convertido en una estructura firme, exigente, sí, pero completamente operativa. Había 2 restaurantes funcionando con estabilidad, más de 20 personas trabajando entre ambos locales, vínculos sólidos con proveedores y colaboradores del barrio, y un proyecto formativo que no solo estaba teniendo un efecto real en chavales con talento, sino que además me había devuelto cierta fe en la idea de que un negocio podía servir para algo más que pagar facturas y sobrevivir. Estaba orgulloso, claro, pero por encima de eso, estaba en paz.
Por primera vez en muchísimo tiempo me levantaba por la mañana sin esa presión constante de tener que demostrarle algo a alguien. Ya no era el hijo que soñaba demasiado, ni el hermano al que siempre subestimaban. Era simplemente yo, viviendo de algo que había levantado con mis propias normas y mis propias manos. Esa etapa de estabilidad me permitió empezar a preparar algo que durante mucho tiempo no había sido más que una idea suelta: abrir una tercera sede. Esta vez sería en una zona estratégica de la ciudad, dentro de un mercado gastronómico de reciente apertura. Un espacio moderno, pensado para proyectos de alimentación con identidades distintas, frecuentado por gente joven, perfiles variados y bastante poder adquisitivo. Lo interesante del lugar era el concepto. Cada negocio tenía su espacio, pero compartía zonas comunes, así que el flujo de clientes era continuo y muy diverso. Años atrás jamás me habría imaginado en un sitio así. No cuando mi carta eran apenas 3 platos y una bebida. No cuando yo mismo tenía que hacerlo todo. Pero ahora sí tenía algo que antes no tenía: madurez, recursos y un equipo capaz de acompañar un salto así sin poner en peligro lo que ya estaba consolidado. El proceso llevó tiempo. Tuve que retocar recetas, replantear parte de la carta, ajustar ritmos de servicio y formar a un grupo nuevo de empleados para un modelo mucho más ágil y exigente. Pero cada decisión la tomé siendo plenamente consciente de lo que implicaba. Ese tercer local no era solo una expansión. Era la prueba definitiva de que lo conseguido no había sido casualidad. No era una racha buena. No era suerte acumulada. Era el resultado de una estructura levantada con paciencia, disciplina y visión. El día de la apertura no hubo grandes campañas ni prensa esperando fuera, y aún así, las colas empezaron antes de que termináramos de colocar el cartel. Algunos eran clientes fieles de las otras sedes, encantados de tenernos más cerca. Otros simplemente seguían el olor que salía de la cocina y se dejaban llevar por la curiosidad. Yo los miraba desde el fondo del local con una mezcla extraña de humildad y orgullo. No por la caja, no por las ventas, sino por todo lo que había detrás de cada plato que salía. Pero, como ya era casi una ley en mi vida, cada vez que llegaba un logro nuevo, también volvía a asomar la sombra del pasado. 2 semanas después de que la tercera sede echara a andar, mi padre volvió a aparecer. Esta vez no hubo llamada previa ni recado enviado por boca de nadie. Mi padre apareció directamente en el local, sin avisar, acompañado de uno de esos viejos conocidos de la familia que siempre han vivido entre favores, contactos y relatos adornados hasta parecer otra cosa. Nada más entrar, pidió hablar conmigo. Lo llevé a una zona más apartada, pensando, por un segundo, que quizá después de todo este tiempo venía con otro tono, con otra intención. Pero me bastó escucharlo un minuto para entender que no. Apenas nos sentamos, empezó a decir, con una calma casi ofensiva, que había estado pensando mucho, que comprendía mi postura y que no pretendía quitarme nada. Luego vino el giro de siempre. Según él, había llegado el momento de que el apellido de la familia quedara representado formalmente dentro del proyecto. No por mí, aclaró, sino por el legado. Me propuso que una parte del restaurante llevara el nombre de la familia, una sala reservada, una sección de la carta, algún rincón visible, lo que fuera. Sugirió incluso que podría llamarse como mi abuelo o como él, como un gesto simbólico para dejar constancia de nuestras raíces. Y enseguida, casi dejándolo caer como si no tuviera demasiada importancia, añadió que también convendría hablar de una participación accionarial, aunque fuese mínima, para dar forma legal a esa presencia. Le dejé terminar. No porque me faltaran palabras, sino porque a esas alturas ya no me sorprendía nada. Mi padre nunca había sabido mirar lo que yo construía sin buscar la forma de enganchar su nombre a ello. Era incapaz de reconocer mi trabajo como algo propio, separado de él. Siempre encontraba un camino para colocar el apellido por encima de la persona, como si todo lo que hacíamos sus hijos tuviera que servir, de una manera u otra, para ampliar su historia. Incluso cuando él, en lugar de ayudar, había hecho exactamente lo contrario. Aún así, no respondí con rabia, tampoco con ironía. Le hablé con la misma serenidad con la que atiendo a un cliente habitual cuando pregunta algo importante. Le dije que el restaurante no era un negocio familiar, que había empezado siendo un proyecto mío y que,
Con el tiempo, se había convertido en algo más grande gracias al esfuerzo y a la lealtad de personas que confiaron en mí cuando prácticamente nadie lo hacía. Le expliqué que el apellido ya estaba presente cada vez que alguien pronunciaba mi nombre, porque nunca lo había escondido ni renegado de él, pero que no iba a transformar mi restaurante en una especie de monumento para aliviar culpas ajenas. También le hablé, con total claridad, de algo que hasta entonces no había compartido con casi nadie. Le conté que una parte de los beneficios estaba yendo a un fondo privado destinado a asegurar la atención médica de mi madre, la única persona de la familia que siempre estuvo de mi lado sin pedirme nada a cambio. Le dije que otra parte se destinaba al programa de becas y que el resto se reinvertía en hacer crecer el proyecto y en mantener bien a las personas que trabajaban conmigo, que allí no sobraba espacio para egos, homenajes vacíos, ni figuras puestas de adorno. Y terminé diciéndole algo muy simple. Si de verdad quería formar parte de algo, podía hacerlo igual que cualquiera, sentándose a comer, compartiendo el sitio, respetándolo. No le sentó bien. Me miró con esa mezcla de decepción y orgullo herido que tantas veces había usado para intentar hacerme sentir culpable, como si el problema fuera mi falta de gratitud y no su incapacidad para aceptar un límite. Pero esta vez no había grieta por donde entrar. No hubo chantaje emocional que me moviera un centímetro. Lo dejé marcharse sin prometer nada, sin abrir ninguna puerta, sin añadir una sola explicación más. Mientras todo eso pasaba, mi hermano seguía implicado en el programa de becas, y para mi sorpresa, su compromiso no había aflojado. Al contrario, se había mantenido constante, serio y bastante limpio. No se metía en asuntos del restaurante, no hablaba por mí ni por el proyecto y había demostrado que, cuando dejaba de moverse por necesidad de aprobación, podía ser realmente útil. Un día, mientras comíamos en un bar de menú cerca de una de las escuelas con las que colaborábamos, me habló sin rodeos. Me dijo que le pesaba haber intentado quitarme algo que ahora ya no veía solo como un negocio, sino como una prolongación de mi propia historia. Me dio las gracias por no haberlo dejado fuera del todo, y me confesó que, si hubiera conseguido entrar a la fuerza, en el fondo se habría sentido vacío. Yo le respondí con honestidad. Le dije que no había tomado esa decisión por él, que no lo había acercado por ser mi hermano. Lo había hecho porque servía para el proyecto, porque estaba trabajando bien, porque cumplía, no por la sangre. Y creo que eso fue, precisamente, lo que necesitaba escuchar. A partir de ahí, nuestra relación empezó a recomponerse poco a poco. No como dos hermanos que de repente olvidan todo y vuelven a empezar desde cero, sino como dos personas que llevaban demasiado tiempo midiéndose y que, por fin, dejaban de caminar en direcciones enfrentadas. No se trataba de borrar lo que había pasado. Se trataba de no seguir permitiendo que ese pasado dictara cada movimiento del presente. Con mi padre fue distinto. No volvió a pedirme nada de forma directa. Nunca más. Pero una tarde ocurrió algo que, viniendo de él, decía bastante más que muchas palabras. Se sentó solo en una de las mesas del mercado gastronómico donde estaba la tercera sede. Pidió un plato. Comió en silencio. Dejó una propina generosa. No miró hacia la cocina. No me llamó. No pidió verme. Terminó, pagó y se fue. Supongo que, para alguien como él, ese gesto era lo más parecido a aceptar una derrota. O quizá a admitir, por fin, que ya no tenía ninguna mano puesta sobre lo que yo había construido. Y aunque desde fuera todo parecía por fin en calma, los 3 locales funcionando con fuerza, mi relación con mi hermano encarrilada y mi padre cada vez más lejos de cualquier intento de apropiarse de nada. Dentro de mí seguía quedando algo pendiente. No por ellos, por mí. Porque durante demasiados años mi vida se había movido alrededor de una misma necesidad. Demostrar que valía, que podía, que merecía respeto, que era algo más que el hijo que no siguió el camino correcto. Y aunque la realidad ya lo había confirmado una y otra vez, sentía que aún me faltaba cerrar ese círculo de verdad. No para que me aplaudieran, no para ganar una última discusión, sino para dejar de arrastrar un pasado que, incluso después de todo, todavía seguía clavando pequeñas uñas en los rincones de mi memoria. Fue justo en esa etapa, con la estructura de los 3 restaurantes ya consolidada, con el programa de becas funcionando casi como una institución propia, y con medios regionales hablando no solo de la cocina,
sino también del impacto social del proyecto, cuando llegó una invitación inesperada. Una revista gastronómica de ámbito nacional quería entrevistarme. No era la primera vez que alguien me proponía contar mi historia. Ya me lo habían pedido antes. Y siempre había dicho que no. No porque hubiera algo que esconder, sino porque exponer públicamente todo aquello me parecía abrir una puerta que llevaba años intentando mantener cerrada. Pero esta vez era distinto. La persona que me escribió no quería quedarse solo en los platos, ni en el crecimiento del negocio, ni en las cifras. Quería hablar del recorrido, del fondo, del hombre que había detrás de todo aquello, de lo que había costado llegar hasta ahí sin red, sin enchufes, sin el típico, empezó con ayuda de su familia. Y lo que terminó de convencerme fue otra cosa. No buscaban una versión bonita, no querían adornarlo. Acepté, pero puse una condición desde el principio: no usar nombres reales, no por miedo, tampoco por prudencia. Simplemente no quería convertir aquello en un ajuste de cuentas público. Quería que la historia respirara sola, sin necesidad de señalar a nadie con el dedo. La entrevista fue larga, tranquila, más humana de lo que esperaba. Y hablé desde el principio sin suavizar demasiado nada. Conté cómo había sido crecer siendo el hijo por el que nadie apostaba. Cómo conseguí levantar el primer local con mis ahorros mientras mi padre se reía de mí y mi hermano ni siquiera estaba. Cómo fui transformando cada crítica en una hora más de trabajo y cada humillación en una receta nueva. Hablé de las noches sin dormir, del cansancio, de esa sensación de estar completamente solo y, aún así, seguir adelante sin soltarlo. También hablé del programa de becas, de los chavales que habían encontrado trabajo después de formarse, de los proveedores del barrio que habían mejorado su situación porque nosotros pagábamos a tiempo y tratábamos con respeto, de empleados que entraron como ayudantes y que ahora eran jefes de cocina o responsables de turno. Y al final dije una frase que no llevaba preparada, pero que me salió sin pensar demasiado. Mi restaurante no nació para vengarse de nadie, pero cada plato que sirvo demuestra que los fracasados, cuando se levantan solos, lo hacen para no volver a agachar la cabeza jamás. La entrevista salió publicada en una edición especial, con fotos hechas en las 3 sedes, y con testimonios de trabajadores y de estudiantes beneficiados por el fondo. Y aunque no aparecía el nombre de mi padre ni el de mi hermano, cualquiera que conociera nuestra historia entendía perfectamente de qué iba todo sin que hiciera falta explicarlo. El efecto fue inmediato, y no solo en el negocio. Sí, las reservas se dispararon. Sí, empezaron a llegar invitaciones para charlas, colaboraciones y presencia en ferias gastronómicas. Pero lo más fuerte no pasó en público, pasó en lo personal. Personas que llevaba años conociendo, pero que nunca habían sabido lo que había detrás, me escribieron para pedirme perdón por haber dado por hecho que mi éxito venía de la familia. Vecinos que antes apenas me dirigían la palabra se acercaban ahora al restaurante, solo para decirme que les daba orgullo ver a alguien del barrio llegar tan lejos, sin venderse ni renunciar a de dónde venía. Pero lo más inesperado fue, otra vez, mi padre. No llamó. No mandó ningún mensaje. No utilizó a nadie de intermediario. Simplemente apareció un martes por la tarde en la sede original, cuando el local estaba a media entrada, y se sentó solo en la mesa del rincón. La misma desde la que tantas veces había observado en silencio. Lo vi desde la cocina. Dudé si salir o no. Durante unos segundos me quedé quieto, con un plato a medio montar delante, pensando si aquel momento pedía palabras o distancia. Al final decidí no moverme. Pidió lo de siempre. Ese guiso de carne que nunca admitió que le gustaba. Y cuando terminó, pidió la cuenta. Al marcharse dejó una propina que duplicaba el importe de la cuenta, y antes de salir, dejó en caja un sobre cerrado. No llevaba remitente, solo estaba escrito mi nombre. No lo abrí allí. Lo hice más tarde, ya en casa. Dentro había una carta breve, escrita a mano. Nada grandilocuente, nada especialmente elaborado. Venía a decir que había leído la entrevista, que también había visto el vídeo que publicaron junto al reportaje, y que, por fin, entendía que se había equivocado al intentar quitarme algo que nunca le perteneció. Después añadía algo más, que no sabía si todavía era posible recuperar el respeto de un hijo al que había hecho sentirse menos durante toda la vida, pero que, si algún día yo le permitía sentarse a comer conmigo,
no como padre, sino como un cliente cualquiera. Entonces, sabría que yo había sido capaz de hacer algo que él nunca aprendió a hacer: perdonar, sin exigir nada a cambio. No lloré, no me derrumbé, no sentí siquiera esa sacudida dramática que uno imagina en momentos así. Lo que sentí fue otra cosa, mucho más limpia, mucho más definitiva. Por primera vez tuve la sensación de que esa parte de mi historia se había cerrado de verdad. No porque él hubiera cambiado por completo, no porque el daño desapareciera de golpe, ni porque las heridas se hubieran borrado, sino porque, sencillamente, ya no tenía poder sobre mí. Me quedé un rato sentado con la carta entre las manos. Luego la guardé en una caja donde también conservo el primer recibo de venta del restaurante, el contrato del primer alquiler y una copia del primer menú. No la guardé como símbolo de reconciliación, ni como trofeo emocional. La guardé como se marca una frontera, como una línea clara entre lo que fui entonces y lo que soy ahora. Porque esa carta, igual que tantas otras cosas en esta historia, había llegado tarde, y aunque ya no vivía con rencor, tampoco iba a volver a mendigar cariño ni reconocimiento de alguien que durante años creyó que bastaba una frase para comprar lo que nunca supo dar. Hoy escribo esto desde la oficina del local del mercado gastronómico. A mi alrededor hay fotos de empleados riéndose, pizarras llenas de ideas nuevas, bandejas saliendo hacia las mesas con comida hecha con cuidado. Y lo que siento no es orgullo, es justicia. Una justicia silenciosa, diaria, concreta. El restaurante sigue siendo mío, no porque un documento lo confirme, sino porque cada rincón de este sitio me costó algo. Fuego, grasa, cortes en los dedos, clientes imposibles, jornadas sin dormir. Voces repitiéndome que no iba a lograrlo, y aunque ahora todo parezca en calma, en el fondo sigo siendo aquel chaval que pelaba patatas mientras imaginaba un local propio. La diferencia es que ahora ese sueño ya no es una idea, es un hogar, es un legado, es mi historia, y nadie, absolutamente nadie, va a quitármela.